Buenas tardes, mis hermanos. Les hablo su hermano Luis Trujillo Ochoa, aquí de Reno, Nevada, en este ombliguito de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora a través de estos aparatos nos saludamos. Reciban la paz de Cristo y nuestro hermano Teo nos va a hacer el favor de compartirnos las lecturas del día de hoy. Y las lecturas del día de hoy vamos a tomar la primera lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y luego vamos a leer del 6 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo responsorial lo leemos del número 122 y dice así: En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Y en el Evangelio lo leemos del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido,
sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias hermano Teo. Vamos a comenzar con la primera lectura. Y aquí en el versículo 3 dice: saludo a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente el día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que revivas el don de Dios que has recibido por imposición de manos. Aquí, mis hermanos, San Pablo es como el padre espiritual animando a su hijo Timoteo, porque a lo que estamos mirando ahí, Timoteo no la estaba pasando muy bien y le recomienda que reviva ese espíritu de Dios, que reviva lo que ha recibido, que reviva ese fuego. Y mira, me imagino en ese momento, en esa carta, porque era cuando Pablo estaba preso. Me imagino que esa carta la escribió con mucho amor y con la esperanza de que su hijo Timoteo en la fe despierte. Aquí, mis hermanos, viene algo bien importante. Muchos de nosotros somos un Timoteo que tal vez hemos dejado apagar ese don de Dios, ese don que recibimos en el bautismo, ese Espíritu Santo en la confirmación. Lo tenemos dormido, mis hermanos. Y nosotros necesitamos ese Espíritu Santo, ese fuego en nuestro corazón para poder buscar a Dios, para poder que el Espíritu Santo nos lleve a un encuentro con el Señor. Mira que hay veces y muchas veces nos preguntamos, mis hermanos, que ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, yo y tú vamos a hacer un cambio de vida. Porque el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de Juan, después de Semana Santa, Jesús estuvo apoyando animando a esos apóstoles que no se fueran, porque les iba a mandar el Paráclito, el Consolador, la luz, la guía. Y es bien importante, mis hermanos, después de que lo recibemos, en que si somos bautizados, tenemos ya los sacramentos, ya lo tenemos, mis hermanos. Pero eso es parte de mantenerlo vivo. Y aquí yo me imagino, en esta carta, Pablo le recomienda a Timoteo que reviva, que despierte, que no se deje vencer por lo que está viviendo, por las pruebas, por las situaciones, por las persecuciones. Porque también más adelante le recuerda: yo estoy preso y todavía sigo con ese fuego de seguir evangelizando. Es una invitación que aquí en la palabra de Dios Pablo le hace a Timoteo. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mi vida? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mi familia? Porque mira que cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, mis hermanos, vamos a empezar a tener sentimientos. Vamos a empezar a querer pedir perdón. Vamos a querer buscar más a Dios. Vamos a buscar cómo llenarnos más de Dios, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, mis hermanos. A pedir el primer don que debía de pedir todos nosotros, debíamos de pedir el don del amor, que es el don del servicio. Servirle al pueblo de Dios, servirle a Dios. Y yo mirando ahorita que el hermano Teo leía, la había leído, la había estudiado, pero me puse en eso, dije, wow, ¿cómo estaría
San Pablo en esa cárcel escribiéndole esa carta a su hijo de la fe, a Timoteo. ¿Cómo estaría diciéndole a Timoteo con qué palabras animarlo? Porque en el capítulo 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Fíjate las palabras que le dice San Pablo a Timoteo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Cuando vamos a través de ese espíritu aprendiendo a dominarnos nosotros mismos, mis hermanos, reviviendo el don del Espíritu Santo, el don de Dios que recibimos. Te hago esta pregunta y me la hago: ¿estoy alimentando el fuego del Espíritu Santo o lo estoy dejando apagar? Y mira que por estas últimas 3 semanas, mis hermanos, Dios es grandioso. Me ha tocado compartir la palabra de Dios 5 veces, y 5 veces me ha tocado hablar del Espíritu Santo. Y me emociono porque estoy aprendiendo también yo tanto del Espíritu Santo, mis hermanos, que a veces cuando empezamos a enfocarnos, entendemos las palabras también que Jesús les decía a sus discípulos. Ocupan el poder de lo alto, ocupan esa fuerza, ocupan ser transformados, ocupan ser mis testigos. Porque la lucha que vivimos, mis hermanos, cuando tú y yo decidimos seguir a Dios, comenzamos una guerra, mis hermanos, una lucha espiritual. Y es aquí donde el Espíritu Santo juega un papel bien importante. Es donde el Espíritu Santo viene, como le dijo San Pablo en el capítulo 7 a Timoteo, viene a darnos fortaleza, amor, dominio propio. Ese dominio propio, mis hermanos, que necesitamos para hacer frente a nuestras debilidades, para hacer frente a lo que nos va a alejar de Dios, poder pararnos frente a esa debilidad, frente a ese problema, con ese carácter, porque yo creo en el poder de Dios y Dios está obrando en mí, yo confío en el Señor y yo me paro firme y le digo, no voy a caer, porque estoy en oración, porque estoy comulgando, porque estoy alimentando ese fuego y ese fuego me está dando fuerza, ese fuego me está dando esperanza, ese fuego me está dando esa esperanza que muchas veces la sentimos perdida. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos como esos apóstoles encerrados con miedo. El miedo no viene de Dios, el miedo no viene del Espíritu Santo, pero todo eso es cuando ya nuestras fuerzas ya no pueden, mis hermanos. Cuando ya yo y tú ya nos cansamos, cuando yo y tú ya decidimos no seguir luchando más. Y qué triste es, mis hermanos, cuando ya no decidimos no luchar más. Puede ser una enfermedad, puede ser tu familia, puede ser un hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un trabajo, o puede ser tú mismo que ya te cansaste de estar luchando. Y tantas cosas, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando dejamos de luchar, mis hermanos? Luchar es parte de creer que yo no estoy solo. Seguir luchando es creer que Dios está conmigo. Seguir luchando es creer que yo sé que Dios va enfrente de mí, que Dios me cuida, que Dios me protege. Es esas palabras donde le dice San Pablo a Timoteo, revive esa gracia que recibiste, ese don, ese Espíritu Santo, porque se te dio un don de fuerza, de valentía, de fortaleza. Timoteo, mi hijo, despierta, no te dejes acobardar por esas persecuciones, a doblejar, no te rompas, en otra palabra, mis hermanos, por esos problemas que estás pasando. No dejes que nadie te arrebate tu fe. Qué bonitas palabras, qué bonitos consejos de San Pablo a Timoteo. Porque Pablo, estando preso, mis hermanos, seguía anunciando el Evangelio y no se avergonzaba de seguir a Cristo, aún estando privado de su libertad. Qué palabras, que ponernos poquito en la situación de Timoteo, mirar
que San Pablo, en la situación que él estaba, todavía lo animaba, todavía le daba esas palabras de aliento cuando él estaba preso, cuando él no tenía libertad, pero él tenía algo que no le podían arrebatar: la fe en Dios, el Espíritu Santo que fluía en San Pablo, y a él no le importaba dónde estuviera. Él era un hombre de una sola pieza y era un hombre que se había entregado al Señor, y él sabía a quién se había fiado, y él tenía ese poder, y no le importaba dónde estuviera, él no iba a callar. Y esa era la invitación que se le hacía a Timoteo: mi hijo, tú estás afuera, tú estás en libertad, tú abarcas más que yo, no te des por vencido, mi hijo, lucha. Pero no solo, revive esa unción, revive eso que recibiste ese día, que te impuse las manos y te mandé a la misión. Qué palabras, mis hermanos. Y me emociono porque a veces nosotros, mis hermanos, necesitamos a un San Pablo personal que nos recuerde lo que hemos recibido, que nos recuerde esos momentos. Y ahorita me llega a mi mente, porque mi hermano que yo tengo aquí a un lado, fuimos compañeros, crecimos espiritualmente juntos, y me acordarme de esos momentos, de esos primeros retiros que empezamos a vivir juntos. Mis hermanos, se ocupa el apoyo también cuando uno está creciendo, esa amistad en Cristo. Cristo nos une. Yo tengo 18 años conociendo al hermano Teo, y lo conocí por Cristo, por su servicio. Y fíjate, mi hermano, ahorita al recordar a San Pablo, ni yo y él somos San Pablo, ni yo y él somos Timoteo, somos unos simples pecadores, unos simples que luchamos, pero estamos en este proceso. Y yo me acuerdo que a veces cuando estaban las oraciones, él me decía: vente para acá, Luis, no estés solo, arrímate para acá, Luis, arrímate para acá. ¿Por qué te comparto esto, mis hermanos? Porque es importante el animar, es importante animar al que está caído. Es importante también dejarnos animar cuando alguien nos está animando, porque tal vez estamos tomando el camino equivocado. Hay veces que hay que discernir mucho, mi hermano, mi hermana. Y también cuando alguien se arrima y nos diga: hermanito, pienso que se está desviando de lo que está haciendo, hay que tomar ese consejo, porque Timoteo estaba aceptando las palabras a través de esa carta de San Pablo. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que sentirnos que no necesitamos. Hay veces, mis hermanos, que nos estamos alejando del camino de Dios, y es importante el que alguien venga y nos diga: hermano, hermana, despierta, te me estás durmiendo, te me estás perdiendo, te me estás secando espiritualmente. Y todo esto pasa, mis hermanos, cuando hay problemas. ¿Y cuáles son los problemas que más dañan a un ser humano? Los problemas familiares. Si hay algo que te va a lastimar, mi hermano, que te va a hacer dudar, son las pruebas familiares. Son esos momentos, esas persecuciones. Vamos a compartir un poco también del Evangelio, mis hermanos. Aquí en el Evangelio, mis hermanos, dice, estamos leyendo San Marcos 12, del 18 al 27. Se le acercaron unos saduceos, que no son los que niegan la resurrección, y la propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ordenó lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todo, ellos murieron. La mujer, cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados porque no comprenden la Escritura ni el poder de Dios?
Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído el libro de Moisés en el pasaje de la zarza lo que Dios le dijo? Yo soy Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Mira, mi hermano, aquí estos personajes, estos saduceos, estaban poniendo a prueba a Jesús. Y algo que me llama la atención es cuando Él les dice es que ustedes están equivocados, no han entendido la Escritura. Hay otro pasaje en los evangelios donde Jesús iba platicando con los dos de Emaús y les dice lo mismo, es que ustedes no han entendido las Escrituras, no han entendido lo que los profetas les dijeron. Algo bien importante, mi hermano, que tenemos que tener la paciencia de aprender de Jesús, conocer a Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces, mis hermanos, que no nos damos el tiempo, no interesamos en conocer a Jesús. No tenemos el interés de conocer a nuestro Salvador. Y te puedo hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Hay veces que buscamos los milagros, mis hermanos, y no es malo, pero muchas veces no interesamos en conocer al que hace los milagros. Y mira, como aquí en esta situación, en esta palabra de Dios, ellos le pusieron, por ejemplo, a Moisés. ¿Qué le dijo Jesús? Es que no han leído el libro de Moisés. Cuando Moisés se arrimó a la zarza, que Dios le dijo que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo bien importante aquí de los patriarcas seguían viviendo, no eran muertos. Y las promesas que Dios le había hecho a Isaac, a Jacob, estaban vivas. Y Moisés tenía que entender esa parte también, porque él iba a llevar a ese pueblo a liberarlo. Las promesas de Dios, mis hermanos, se cumplen. No las olvida sus promesas. Él no olvida sus promesas. Que a veces sintemos que Él se ha olvidado de ti y de mí, pero no. Él llega en el momento exacto, en el momento justo, porque sus promesas se van a cumplir. Y mira qué palabras cuando Moisés tenía dudas, preguntó: ¿quién eres? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a hacerle? Le recuerda: yo soy tu Dios, soy el Dios de Isaac, de Jacob. Le recuerda de quién es Dios. Pero en ese mensaje van las promesas que Dios le había hecho. Porque a ese pueblo de Israel, a ese pueblo que muchas veces ese pueblo por su rebeldía, ese pueblo por sus decisiones, por sus corazones duros, por su necedad, hacían que Dios detuviera cosas para ellos y sentían que Dios no los escuchaba. Pero Dios nunca abandonó a ese pueblo, y en ese momento que ese pueblo estaba sufriendo, ese pueblo de Israel, el Señor llamó a Moisés para que Moisés comenzara a sacar ese pueblo de la esclavitud. Hay veces, mis hermanos, que también necesitamos escuchar el llamado de Jesús en tu vida y en mi vida, que Él nos quiere liberar, que Él nos quiere sacar de donde estamos esclavizados. En la primera lectura, Pablo le dijo a Timoteo: revive el Espíritu de Dios, es eso que has recibido. Y es aquí, mis hermanos, donde tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, porque no estamos solos en esta lucha. Tú no estás sola, no estás solo en esa situación que tú estás viviendo. Dios está caminando contigo, en que a veces no lo sintemos, en que a veces no lo vemos. Porque hay que meditar un poco
y cuáles son nuestra realidad que estamos viviendo tú y yo el día de hoy. Yo te invito a esa realidad. Ve a ti mismo y mira tu realidad de la que tú estás viviendo el día de hoy. Tus necesidades, esa necesidad que tú tienes, ese miedo que tú tienes, ¿vendrá de Dios? ¿Has orado? ¿Has pedido al Espíritu Santo que venga a ayudarte, a tu auxilio? Tal vez lo estás haciendo. ¿Sientes que estás tú solo? ¿Sientes que Dios no te escucha? Hay pruebas, mis hermanos, que lo único que ocupamos es tener fe y paciencia. Hay circunstancias de nuestras vidas que el Señor pone cada cosa en su lugar a su debido tiempo. Y para ti, para mí, humanamente, mis hermanos, a veces eso es muy duro. Porque yo y tú quisiéramos que Dios arreglara las cosas a la ahorita. Pero Dios tiene sus modos, Dios tiene su ritmo, Dios tiene sus procesos, Dios tiene sus circunstancias de actuar en nuestras situaciones, en nuestras vidas. A veces tú y yo no miramos la forma que Dios ya está obrando en nuestras vidas. Porque yo y tú hemos hecho una imagen de cómo va a ser Dios lo que le estoy pidiendo. A veces tú y yo ya tenemos en nuestra mente la forma que Dios va a hacer las cosas. Pero Dios no va a actuar como yo y tú estamos pensando, mi hermano. Porque ya Dios está obrando a su manera. Ya Dios te está sanando a su manera. Y a veces es lo que más nos cuesta. Y es aquí donde volvemos otra vez a Timoteo, mi hermano. Hay que revivir ese espíritu. Y hay veces que hay que decir al Señor, Señor, yo no entiendo este proceso. Yo no entiendo lo que estoy pasando, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Enséñame a orar, Espíritu Santo. Enséñame a creer, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en mi auxilio. Qué hermoso, mis hermanos, cuando vamos aprendiendo a caminar de la mano del Señor. Porque mira que aquí en la primera lectura, Pablo anima a su hijo Timoteo en la fe que no se den por vencido. En el Evangelio, estos saduceos le tienden como una trampa a Jesús. A ver qué va a decir Jesús, porque ellos ya sabían lo que Moisés había dicho y lo ponen a prueba. Y mira a Jesús cómo reprende con la misma situación que ellos con Moisés. Es que Moisés dice esto, maestro. ¿Y qué les dice? Es que no han leído, no han entendido las escrituras, no han leído lo que pasó cuando Moisés estaba enfrente de esa zarza ardiendo. ¿Cuáles fueron las palabras que se le dieron a Moisés? Mira cómo Dios reprende con amor. Con la misma palabra de Dios que ellos usaron, es la misma que Jesús usó. Pero algo bien claro, ustedes no entienden las escrituras. Algo más les dijo. Cuando resucitemos, allá ya no vamos a ser marido y mujer, allá ya no vas a ser mujer, allá ya no vas a ser, allá vamos a ser ángeles, alabando a Dios, glorificando a Dios. Fíjate algo tan hermoso. Y esto es del día, cada que leemos los evangelios, nos damos cuenta que hay una lucha, mis hermanos, que ellos estaban esperando. Hoy los saduceos, los maestros de la ley, todos esperando que Jesús se equivocara. ¿Por qué? Porque ellos se sentían que Él no hacía las cosas correctas. Porque ellos sentían que Jesús mentía. Ellos sentían que Jesús no estaba haciendo las cosas correctas porque ellos eran maestros de la ley, ellos estaban preparados, ellos leían esos libros. Ellos no podían aceptar a un Jesús que ellos no estaban esperando, un Jesús diferente,
al Jesús que estaba ahí enfrente de ellos. Y hoy a ti y a mí a veces nos pasa lo mismo, mis hermanos. El día de hoy seguimos viviendo y estamos llamados, mis hermanos, a seguir luchando por nuestra Santa Iglesia, a seguir luchando por nuestros seres queridos, seguir luchando porque el mal no destruya nuestros hogares, porque el mal no venga a destruir nuestras vidas, mis hermanos. Y el mal lo vamos a encontrar en la calle, en el mundo. El día de hoy sigue esa lucha. El día de hoy siguen estas persecuciones. El día de hoy tú y yo seguimos sufriendo. El día de hoy tú y yo seguimos a veces con miedo. A veces nos hace falta valentía. Valentía para entender y comprender nuestra realidad. Pero también nos hace falta valentía para creer y confiar que yo soy un hijo de Dios y yo no estoy, lo único que estoy es pasando un momento difícil en mi vida, pero en ese momento difícil el Señor va conmigo. En ese momento duro el Señor está conmigo. Y a veces que sientes que ya no podemos caminar, el Señor nos carga en sus brazos. Y hay que tratar de entender y comprender ese amor misericordioso. Y como te decía, dejarnos consolar por Dios, mis hermanos. Se me viene a la mente, mamita María, una joven de 15 años que le dijo: hágase en mí según tu voluntad. No sé cómo vaya a ser, pero que se haga como tú lo has dicho. A veces en esos momentos tan difíciles que estamos pasando, mis hermanos, cuando caemos, cuando ya estamos abatidos, cuando ya estamos derrotados físicamente y ya nuestras fuerzas no pueden más, de lo más profundo de nuestro corazón aclamamos a Jesús o aclamamos a ese Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio. Hay veces que tenemos que estar en ese abandono, que tenemos que estar derrotados, mis hermanos, sin ilusiones, mirar que Jesús es nuestro único opción para experimentar ese momento tan hermoso de nuestras vidas, ese encuentro donde Jesús llega y nos levanta, mis hermanos. Pero a veces tú y yo no dejamos que Jesús obre en nuestras vidas. A veces tú y yo no dejamos que el Señor haga su trabajo en nuestras vidas, porque yo y tú le ponemos obstáculos, porque yo y tú le cerramos las puertas, porque yo y tú no le abrimos el corazón. Dios no puede entrar en un corazón cerrado. Dios no puede entrar en un corazón que no ha abierto, en que Jesús esté tocando nuestro corazón. Nuestro corazón tiene llave nomás por dentro y los únicos que la abrimos somos tú y yo. Pero cuando tú y yo abrimos esa puerta, cuando yo y tú confiamos, que no importa qué tan difícil sea lo que estamos viviendo, porque para Dios nada es imposible, porque para Dios todo es posible. Y aquí miramos dos personajes, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y el Evangelio, y todo nos lleva a lo mismo, que Dios quiere que tú y yo nos salvemos. A Moisés se le dijo, se le recordó que había una promesa para ese pueblo que tenía que ir ¿a qué? A rescatar. A ese pueblo que tenía que ir a liberar. Y que su pueblo también supiera que las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, esas promesas estaban vivas. Y ese pueblo iba a ser liberado. Porque Dios es un Dios de vivos, un Dios de resucitados. A San Pablo, preocupado por su hijo espiritual, que sentía que se estaba desmoronando, que se estaba quebrando, también le manda una carta y le dice: despierta, Timoteo, despierta, despierta, porque no recibiste un espíritu de cobardía. Muchas veces sentimos el miedo de hablar de nuestra fe, mis hermanos, de servir a Dios, responder al llamado de Dios. San Pablo le recuerda que Dios nos da fortaleza para enfrentar las pruebas, amor para servir a los demás, dominio propio para perseverar.
Fíjate lo que le recuerda en ese mensaje tan hermoso, en esa carta tan hermosa, ese saludo tan hermoso. Y más al último le dice que al contrario él debería de estar mortificado porque él estaba preso. Pero si no vivemos tú y yo lo mismo que le dijo San Pablo a Timoteo, fortaleza para enfrentar las pruebas, mis hermanos. El amor para servir a los demás. El dominio propio para perseverar, mis hermanos. Yo te decía hace rato, ese dominio propio para mantenernos en el caminar de Dios. Para mantenernos firmes en esta guerra espiritual de pruebas. El amor para servir a los demás, mis hermanos. Y ahorita que estamos hablando del Espíritu Santo, muchos de nosotros quisiéramos tener miles de dones, pero se nos olvida pedir el primer don, el don del amor, el don del servicio, porque le pidemos a Dios tantas cosas, pero si no tienes el servicio el servicio del amor para servirle, ¿para qué quieres más dones si no los vas a usar? ¿Para qué quieres un carro con las llantas más bonitas si lo tienes parqueado, mi hermano? ¿Para qué quieres un carro con una pintura hermosa si lo tienes en el garage? O sea, espiritualmente tú y yo somos iguales, mis hermanos. Somos ese vehículo que Dios va a usar. Pero si no tenemos el servicio, el don del amor, si no le pidemos a Dios el don del amor para servir a los demás, para apoyar a los demás. San Pablo, estando preso, estaba viviendo lo que le estaba diciendo a Timoteo. Estaba perseverando, seguía firme en su fe porque seguía evangelizando y tenía el dominio propio para mantenerse fuerte y recto en la situación que él estaba viviendo, porque en su corazón ardía el Espíritu Santo, mi hermano. Hombres de una sola pieza. Un hombre que le dio un sí al Señor el día que tuvo su encuentro. Hombres que el día de hoy, hombres valientes, necesitan nuestra iglesia como San Pablo, mis hermanos. Hombres con ese carácter, con esa fuerza espiritual, con esa fe, que nada lo rompía. En una de sus cartas dijo, el morir ya es ganancia. Mi hermano, mi hermana, es tan corto el tiempo que pasamos cuando hablamos de Dios. Pero yo te invito, mi hermano, mi hermana, que esa situación que estás pasando, que el momento que tú estés viviendo en este momento, tengas fe. Y pídele al Señor esa fortaleza, el amor, y que te dé ese dominio propio para dominarte, para no dejarte arrastrar por los vicios, para no dejarte arrastrar por el odio, para no dejarte arrastrar por esa enfermedad. Recuerda que la última palabra la tiene nuestro Señor. Él es el dueño de tu vida y de mi vida, y la última palabra la va a tener Él. Recuérdalo. Pide ese don de amor para llenarte del amor de Dios, porque cuando el amor de Dios entra a un corazón, ese corazón echa fuera todo lo demás, porque no hay alguien que resista el amor de Dios y no se purifique y no se limpie y no le den deseos de servirle al Señor. ¿Qué momento, mi hermano? En este momento vamos a decirle al Señor, al Espíritu Santo, que venga a atendernos, que venga a pedir por nosotros, por esa situación que tú estás pasando, por esa situación especial que hay en tu corazón, esa petición que tú le estás pidiendo al Señor, que esa petición para ti es importante, que esa petición, que el Señor escuche tu corazón, tus palabras. Señor, te ponemos las peticiones de todos los corazones que están detrás de estos micrófonos. Tú conoces la historia de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tú sabes lo que están sufriendo esos corazones. Tú conoces el sufrimiento mejor que ellos mismos, Señor. Ven a atender a tu pueblo, Señor. Ven a atender a tus hijos, Señor. Y así como les dijiste a ellos que si no habían leído el libro de Moisés, esas promesas cuando Dios habló a través de la zarza, ayúdanos a vivir también hoy, el día de hoy, las promesas
que hay en la palabra de Dios, esas promesas que se nos han dado, Señor. Ten piedad, ten misericordia de nuestras enfermedades, Señor, de nuestras carencias. Ven a llevarte nuestras miserias, Señor, nuestros cansancios, Señor. Ven a renovarnos con ese Espíritu Santo. Ven a renovarnos con ese fuego de lo alto, Señor. Ven a darnos fe, Señor, para no cansarnos, no dejar de pedir, Señor. Ven a aumentarnos la fe para seguir perseverando en este camino, Señor. Y al que no tiene fe, dale fe, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo en cada corazón que está detrás de estos micrófonos, Señor. Y yo te doy gracias, y yo te alabo, y yo te glorifico, Señor. Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Jesús, por estos momentos, por estas palabras. Gracias, Espíritu Santo, por venir a atendernos. Gracias, Padre del cielo, por darnos a tu Hijo para salvarnos de la deuda del pecado. Gracias, Mamita María, por estar intercediendo por nosotros. Gracias a los santos que también están intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Vamos a despedirnos, mis hermanos, con esa oración que se nos dejó por excelencia, y todos juntos, a través de estos hermosos y benditos aparatos, vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, Mamita María, te saludamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Que Dios me los bendiga. Un abrazo en Cristo y reciban la paz de Cristo. Hasta la próxima.